Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Citomegalovirus. Infecciones por herpes virus. Enfermedades infecciosas. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. Octubre, 2021. Citomegalovirus. Infecciones por herpes virus. Definición. El citomegalovirus pertenece a la familia de los virus del herpes y comparte con los demás miembros de dicha familia la capacidad de causar infección latente de larga duración. La enfermedad clínica causada por este virus resulta en su mayor parte de la reactivación del virus latente en pacientes inmunodeficientes, aunque en ellos también la infección inicial puede ser devastadora. Organismo patógeno. El citomegalovirus tiene un genoma de ADN lineal de doble cadena, con cerca de 250.000 pares de bases que codifican unas 160 proteínas. En el examen microscópico, el signo característico de la infección por citomegalovirus es una célula grande, citomegalia, de 25 a 35 micrómetros, que encierra una gran inclusión intranuclear central basófila, llamada ojo de búho. Figura 376, 1. Neumonía por citomegalovirus. Muestra de biopsia de pulmón teñida con hematoxilina eosina y observada a 250 aumentos. El recuadro ilustra una inclusión de citomegalovirus en ojo de búho. Epidemiología. Son múltiples los mecanismos implicados en la propagación del virus, incluidos el contacto vertical, en el útero, durante el parto vaginal y por la leche materna, y horizontal, genital o por saliva u orina. Estas vías de transmisión inducen, en conjunto, una seroprevalencia del 15 al 20% a los 15 años de edad en los países desarrollados, siendo tal seroprevalencia mayor en entornos socioeconómicos más desfavorecidos. A partir de dicha edad, se observa una tendencia al alza constante de un 1 a un 2% anual, debida en parte a la transmisión sexual. Como resultado de todo ello, aproximadamente el 50% de la población general de Estados Unidos es positiva para anticuerpos frente a este virus a los 35 años, produciéndose a partir de ese momento un incremento de la tasa del 1% por año. En los países subdesarrollados, hasta el 90% de las personas son seropositivas a los 2 años de edad. Cabe suponer que las condiciones de hacinamiento favorecen la propagación del virus por contacto con líquidos corporales. Un estudio reciente puso de manifiesto que el citomegalovirus era viable en el metal y la madera hasta 1 hora, en vidrio y plástico durante 3 horas y en goma, tejidos y galletas durante 6 horas. Era más probable aislar citomegalovirus a partir de superficies húmedas y muy absorbentes. Estos aspectos se consideran especialmente importantes, porque los niños pueden eliminar de manera activa citomegalovirus a través de la saliva y la orina durante meses o años, y el contacto con los líquidos corporales de niños pequeños supone un riesgo considerable de exposición a citomegalovirus para mujeres en edad reproductiva. Otros 2 mecanismos de transmisión son las transfusiones de sangre y el trasplante de órganos. Un dato importante desde el punto de vista epidemiológico es que, en seropositivos para citomegalovirus, puede producirse reinfección por una cepa diferente de citomegalovirus, sobre todo en personas inmunodeprimidas, sexualmente promiscuas o embarazadas. Biopatología. En individuos plenamente inmunocompetentes, el citomegalovirus pocas veces causa enfermedad clínica evidente de órgano diana. Cuando los mecanismos inmunitarios son deficientes, especialmente los mediados por linfocitos CD4 y CD8, tiene lugar la replicación del virus latente, con efectos directos e indirectos. Ejemplos de enfermedades mediadas directamente por el virus son la esofagitis y la retinitis necrosante por citomegalovirus. En cambio, la neumonía por citomegalovirus se manifiesta con frecuencia con sutiles alteraciones histológicas, acompañadas de limitada replicación del virus, lo cual sugiere que la lesión mediada por la inmunidad podría ser el mecanismo patológico primario. Dicha lesión puede ser el resultado de la regulación al alza y la liberación de citocinas, entre las que se incluyen el factor de necrosis tumoral, el interferón y la interleucina 2. La lesión tisular mediada por la inmunidad también puede producirse por efecto de los linfocitos T citotóxicos CD8 dirigidos contra células diana infectadas por citomegalovirus.
Las manifestaciones clínicas de la infección por citomegalovirus, como meningoencefalitis, retinitis, enteritis, vasculitis, neumonía, miocarditis, linfadenitis, hepatitis, inflamación de suprarrenales y pancreatitis, reflejan la variedad de tipos celulares que el citomegalovirus es capaz de infectar. La respuesta inmunitaria a la infección por citomegalovirus es tanto humoral como celular, si bien la respuesta de los linfocitos TCD8 citotóxicos parece ser la más importante. Las glucoproteínas de la envoltura del citomegalovirus que participan en la entrada del virus son la proteína Gb, la proteína GH, Gl y el complejo GC2. La respuesta inmunitaria humoral dirigida contra proteína Gb ha sido detectada en sueros en la fase de convalecencia y se ha demostrado que bloquea la entrada del virus, la transmisión de célula a célula y la formación de sincitios en células infectadas por citomegalovirus. En la patogenia del citomegalovirus es fundamental la latencia o persistencia del genoma viral en las células huésped sin evidencia de replicación productiva. Se piensa que los monocitos y las células madre de la médula ósea son sitios de latencia del citomegalovirus humano. La reactivación a partir del estado latente se asocia siempre a estados de inmunodepresión. La exposición a un medio rico en citocinas y factores de crecimiento da como resultado la activación de vías de transducción de señales, el aumento de los niveles de factores de transcripción intracelulares y la producción de virus viable. Manifestaciones clínicas. Infección congénita y neonatal. En el mundo desarrollado, la infección congénita se presenta en el 0,2 al 0,7% de los recién nacidos. En Estados Unidos, nacen cada año aproximadamente 40.000 niños que excretan citomegalovirus, y alrededor de 4.000, aproximadamente un 10%, de estos recién nacidos muestran evidencia clínica de enfermedad congénita, como microcefalia, calcificación intracerebral, hepatoesplenomegalia y erupción cutánea. Aproximadamente el 90% de estos recién nacidos clínicamente infectados sobrevivirán, aunque la mitad de los supervivientes presentan pérdida unilateral o bilateral de audición, retraso mental o ambos. Las madres de la mayoría de los bebés con estos estigmas tuvieron una primoinfección durante el embarazo, aunque ahora es bien sabido que la infección congénita clínicamente evidente se produce en niños nacidos tanto de madres con primoinfección como con infección pasada por citomegalovirus. Infección en personas inmunocompetentes. Prácticamente todas las infecciones por citomegalovirus que se producen en personas inmunocompetentes son asintomáticas. En algunos pacientes se desarrolla una enfermedad clínica similar a la mononucleosis infecciosa, pero con faringitis y linfoadenopatía mínimas. En estos pacientes se produce linfocitosis atípica, similar a la de la infección por el virus de Epstein-Barr, aunque con resultado negativo de la prueba de anticuerpos heterófilos. La reactivación del citomegalovirus es frecuente, 33%, en pacientes inmunocompetentes en estado crítico, en los cuales se asocia hospitalización prolongada y mortalidad, si bien no se sabe cómo causa tales efectos. Infección en receptores de trasplantes. Cuando un receptor citomegalovirus seronegativo recibe un órgano sólido de un donante citomegalovirus seropositivo, las enfermedades resultantes son el síndrome de citomegalovirus, caracterizado por fiebre, neutropenia, linfocitos atípicos y, a menudo, hepatoesplenomegalia. La enfermedad por citomegalovirus puede también desarrollarse en el órgano trasplantado. Por ejemplo, la hepatitis por citomegalovirus en receptores de trasplantes de hígado se asocia a fiebre, hiperbilirubinemia y elevación de enzimas hepáticas. Puede sobrevenir insuficiencia hepática y ser necesario un retrasplante. Los receptores citomegalovirus seropositivos de un trasplante de órgano sólido pueden desarrollar enfermedad por citomegalovirus por reactivación de infección latente o por transmisión del citomegalovirus de un donante seropositivo. Por fortuna, la enfermedad en los receptores citomegalovirus seropositivos es menos grave que la resultante de una primoinfección. La infección por citomegalovirus es más frecuente en los receptores de trasplantes de pulmón o hígado que en los receptores de trasplantes renales. Tras un trasplante de órgano sólido puede producirse neumonía por citomegalovirus, que sin embargo es más frecuente después de un trasplante de células madre. Fiebre, tos no productiva y disnea aparecen rápidamente. La presencia en las radiografías de tórax de infiltrados entre intersticiales y nodulares, en lugar de densidades alveolares, apunta al diagnóstico.
La enfermedad por citomegalovirus después de trasplante de células madre, a diferencia de cuanto ocurre tras el trasplante de un órgano sólido, suele deberse a reactivación de citomegalovirus latente en un receptor seropositivo, más que a nueva primoinfección. El citomegalovirus puede causar enfermedad en todo el tubo digestivo. La colitis, síndrome común en receptores de trasplantes, se manifiesta con diarrea, pérdida de peso y fiebre. Se caracteriza por hemorragias submucosas difusas y úlceras. Infección en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Antes de la introducción de las terapias antirretrovirales de gran actividad, se observaba retinitis por citomegalovirus en aproximadamente un tercio de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, sobre todo en aquellos con recuentos de CD4 por debajo de 50 por milímetros cúbicos. Por lo general comienza con visión borrosa unilateral, moscas volantes, pérdida de agudeza visual y disminución de campo visual y, si no se trata, progresa a ceguera. El examen de la retina es anómalo y el hallazgo de hemorragias y exudados evidentes es la mejor prueba diagnóstica. La colitis por citomegalovirus es similar a la observada en los receptores de trasplante, aunque la esofagitis también es frecuente y se caracteriza por ulceración distal, que puede ser única pero extensa. La enfermedad neurológica por citomegalovirus se presenta bajo múltiples formas, entre ellas encefalitis y síndrome de polirradiculopatía mielitis. Gracias a la eficacia del tratamiento antirretroviral combinado, la incidencia de todos estos síndromes por citomegalovirus ha disminuido de manera drástica, si bien aún se observan antes del tratamiento del VIH o cuando dicho tratamiento se interrumpe o resulta ineficaz. Figura 376, 2. Retinitis por citomegalovirus tal como se observa en el examen oftalmoscópico directo. Diagnóstico. La prueba de ADN viral de reacción en cadena de la polimerasa es más sensible que el cultivo del virus y es la mejor valoración para la detección temprana de la enfermedad por citomegalovirus. La prueba cuantifica la viremia por citomegalovirus y ayuda a determinar su importancia clínica y a realizar el seguimiento del tratamiento. Los ensayos de anticuerpos monoclonales también se emplean para cuantificar la viremia a través del recuento de células positivas a antígenos de citomegalovirus directamente en los leucocitos de sangre periférica, antigenemia. La seroconversión es un excelente marcador de primoinfección por citomegalovirus, pero incrementos en los títulos de inmunoglobulina G, incluso de más de 4 veces, no tienen valor diagnóstico de infección adquirida recientemente. Los anticuerpos inmunoglobulina M específicos de citomegalovirus se desarrollan durante la primoinfección, pero pueden volver a aparecer durante la reactivación de citomegalovirus latente. La presencia de anticuerpos inmunoglobulina G es un marcador sensible de infección pasada y se utiliza para el cribado de receptores y donantes de trasplantes, así como de ciertos destinatarios y donantes de productos sanguíneos. Una prueba de avidez puede ayudar a determinar si la infección es reciente. El cultivo del virus, que en el pasado era la prueba de referencia para el diagnóstico de citomegalovirus, ha sido sustituido por los ensayos arriba descritos. El cultivo como prueba sistemática requiere, como mínimo, 4 a 6 semanas, mientras que los nuevos métodos que incorporan inmunofluorescencia pueden dar resultados en unos días. La importancia clínica de cultivos de citomegalovirus positivos resulta difícil de determinar, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, el citomegalovirus puede estar presente en la saliva o la orina de hasta el 60 al 90% de los receptores de trasplantes y pacientes con SIDA, y la presencia del virus en estas localizaciones no es una prueba de que el citomegalovirus haya sido la causa de la enfermedad del paciente. Las anomalías citológicas e histológicas no son parámetros sensibles de infección por citomegalovirus, pero son específicas e indicativas de enfermedad por citomegalovirus. Figura 376, 3. Leucocitosis en muestra de sangre periférica teñida con anticuerpos monoclonales frente al antígeno de citomegalovirus pp65 mediante técnica de inmunoperoxidasa, aumento por 500. Prevención. Se ha desarrollado una vacuna no viable frente al citomegalovirus que contiene el antígeno Gb y que disminuye en un 50% la primoinfección en mujeres jóvenes, pero no ha sido comercializada. Actualmente se están desarrollando otras posibles vacunas, aún en fase experimental.
Debido a que el citomegalovirus se transmite por intercambio de secreciones o excreciones, es posible frenar la infección mediante reducción de la exposición a líquidos corporales. Por ejemplo, la transmisión por coito vaginal y anal, que es práctica de riesgo bidireccional, puede disminuir si se practica sexo seguro. Del mismo modo, la limitación del contacto de mujeres embarazadas seronegativas con las secreciones y excreciones de los niños, especialmente en edad preescolar en guarderías, reduce la primoinfección y, a su vez, la enfermedad congénita. El riesgo de adquirir la enfermedad por citomegalovirus puede reducirse en pacientes inmunodeprimidos seronegativos mediante el uso de productos sanguíneos o injertos de órganos de donantes seronegativos para citomegalovirus. El valganciclovir y el ganciclovir proporcionan profilaxis eficaz en el trasplante de órganos sólidos. La profilaxis ha sido infrecuente para receptores de trasplante de células madre y estos pacientes han sido normalmente sometidos a controles semanales, desde el día 10 hasta el día 100 tras el trasplante, para valoración de ADN de citomegalovirus o de antigenemia, con introducción preventiva de tratamiento antiviral si se produce seroconversión o si la prueba de PCR resulta positiva. Con esta estrategia no se previene la infección, pero sí se evita la enfermedad en órganos diana. No obstante, la enfermedad de órgano diana por citomegalovirus de aparición tardía puede producirse al interrumpirse más adelante la administración de antiviral. Recientemente se ha demostrado que en estos pacientes el letermovir, un sustituto de la terminasa del citomegalovirus, reduce la incidencia de infección por citomegalovirus cuando se administra en dosis de 120 mg o 240 mg por día. La globulina hiperinmune específica de citomegalovirus es eficaz para el tratamiento de mujeres embarazadas con infección primaria por citomegalovirus y para la prevención de la infección congénita, aunque son necesarios ensayos controlados. La globulina hiperinmune específica de citomegalovirus también se ha utilizado con fines profilácticos en receptores seronegativos de trasplantes de órganos de alto riesgo, en los que se ha observado disminución de la enfermedad y de la mortalidad por citomegalovirus. Sin embargo, su coste es elevado y los antivirales constituyen por ello la alternativa más empleada. Tratamiento. Valganciclovir oral, ganciclovir intravenoso seguido de valganciclovir oral, foscarnet intravenoso, citofovir intravenoso y la inyección intraocular de ganciclovir junto con valganciclovir son todos tratamientos eficaces en los síndromes por citomegalovirus. El ganciclovir, dihidroxipropoximetilguanosina, se administra por vía intravenosa, 5 mg por kilogramo 2 veces al día durante la inducción inicial, 2 a 3 semanas. El tratamiento de mantenimiento consiste en 5 mg por kilogramo una vez al día. El valganciclovir alcanza niveles comparables a los del ganciclovir intravenoso en dosis de 5 mg por kilogramo cuando se administra por vía oral en una dosis de 900 mg. La respuesta inicial en la retinitis, mejoría o estabilización de la visión o de la imagen oftalmoscópica, se produce en aproximadamente el 75% de los pacientes tratados con ganciclovir o valganciclovir. La retinitis por citomegalovirus también se trata localmente mediante inyección intraocular de ganciclovir, pero este enfoque debe ir acompañado de valganciclovir para tratar o prevenir la enfermedad de órganos diana extraoculares. El ganciclovir junto con globulina hiperinmune para citomegalovirus reduce la mortalidad de la neumonía por citomegalovirus después de trasplante de células madre de un 85 a un 40%, aunque el efecto beneficioso del anticuerpo no ha sido probado. Puede aparecer resistencia al ganciclovir como resultado de mutaciones en el gen de fosforilación, UL97, o en el gen de la ADN polimerasa, UL54. A veces, para compensar la neutropenia, se hace necesario el factor estimulante de colonias de granulocitos. El foscarnet, o ácido fosfonofórmico, bloquea el sitio de unión al pirofosfato de la ADN polimerasa viral, evitando la escisión del pirofosfato a partir del trifosfato de desoxiadenosina. El tratamiento inicial recomendado con foscarnet es de 60 mg por kilogramo por vía intravenosa cada 8 horas o de 90 mg por kilogramo cada 12 horas. La dosis de mantenimiento varía de 90 a 120 mg por kilogramo por día. Los efectos adversos incluyen insuficiencia renal, anemia, hipocalcemia, calcio ionizado en especial, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Se puede desarrollar resistencia a foscarnet por mutaciones en la ADN polimerasa.
Aunque es eficaz para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus, su toxicidad y la ausencia de una formulación oral convierten el foscarnet en un agente de segunda elección para el tratamiento de la enfermedad por citomegalovirus. En ocasiones se emplea en combinación con ganciclovir para infecciones como las enfermedades del sistema nervioso central o para el tratamiento de virus resistente al ganciclovir. El cidofovir, o 3-hidroxi-2-fosfonometoxipropilcitosina, se muestra ante la célula como un nucleótido y no requiere fosforilación por parte de la enzima codificada por el virus. Por tanto, es activo contra cepas de citomegalovirus resistentes al ganciclovir que tienen mutaciones de resistencia solo en UL97, el gen de la fosforilación. Cuando las mutaciones de la ADN polimerasa, UL54, se producen en pacientes tratados con ganciclovir, es frecuente la resistencia cruzada al cidofovir. Estas mutaciones de resistencia también se producen en los pacientes tratados únicamente con cidofovir. El fármaco tiene una vida media extremadamente larga, que permite la administración intravenosa con una frecuencia tan baja como es cada 2 semanas durante el tratamiento de mantenimiento. El cidofovir es nefrotóxico, especialmente para el túbulo renal proximal, aunque este efecto secundario parece reducirse mediante prehidratación y tratamiento complementario con probenecida. La toxicidad del cidofovir lo convierte en fármaco de segunda o tercera línea contra el citomegalovirus. Otros fármacos en estudio son brincidofovir, maribavir y letermovir. Tabla 376, 1. Tratamiento de la infección por citomegalovirus. Retinitis por citomegalovirus. Lesiones que amenazan la visión. Tratamiento de elección con valganciclovir, 900 mg 2 veces al día vía oral, más inyección intraocular de ganciclovir. Tratamiento alternativo con ganciclovir intravenoso. Foscarnet intravenoso. Más inyección intraocular de ganciclovir. Lesiones periféricas. Tratamiento de elección con valganciclovir, 900 mg 2 veces al día vía oral. Tratamiento alternativo con ganciclovir intravenoso o foscarnet intravenoso. Tratamiento de mantenimiento. Tratamiento de elección con valganciclovir, 900 mg una vez. Día vía oral. Tratamiento alternativo con ganciclovir intravenoso o foscarnet intravenoso. Recidiva. Tratamiento de elección para la reinducción con ganciclovir intravenoso o valganciclovir, 900 mg 2 veces al día vía oral, más menos inyección intraocular de ganciclovir. Resistente al ganciclovir. Tratamiento de elección con foscarnet intravenoso más menos inyección intraocular de ganciclovir. Tratamiento alternativo con cidofovir, si solo hay mutación de UL97. Enfermedad gastrointestinal por citomegalovirus. Tratamiento de elección con ganciclovir intravenoso durante 3 a 6 semanas o valganciclovir, 900 mg 2 veces al día vía oral durante 3 a 6 semanas. Tratamiento alternativo con foscarnet intravenoso durante 3 a 6 semanas. Enfermedad neurológica por citomegalovirus. Tratamiento de elección con ganciclovir intravenoso más foscarnet intravenoso. Síndrome por viremia de citomegalovirus. Tratamiento de elección con valganciclovir, 900 mg 2 veces al día vía oral o ganciclovir intravenoso hasta la desaparición de la viremia. Tratamiento alternativo con foscarnet intravenoso resistente al ganciclovir. Tratamiento de elección con foscarnet intravenoso. Nota. Si no se ha iniciado, el tratamiento antirretroviral debe instaurarse al tiempo que el tratamiento anticitomegalovirus, salvo posiblemente cuando exista enfermedad del sistema nervioso central. Para la retinitis, debe continuarse el tratamiento anticitomegalovirus hasta que el recuento de CD4 supere las 100 a 150 células por milímetros cúbicos durante mayor o igual a 6 meses y la retinitis esté inactiva. Si se interrumpe el tratamiento anticitomegalovirus, se deben mantener los exámenes oculares mensuales regulares. Los primeros brotes de retinitis por citomegalovirus en pacientes sometidos a tratamiento sistémico se deben, en general, a una inadecuada penetración del fármaco, y la reinducción con el mismo fármaco a menudo resulta eficaz. En pacientes tratados durante mayor o igual a 3 meses puede producirse farmacoresistencia. Para el tratamiento de estos pacientes pueden considerarse como guía las pruebas de sensibilidad de antivirales. Pronóstico. En pacientes inmunocompetentes, el síndrome por citomegalovirus similar a la mononucleosis remite de manera espontánea. En pacientes inmunodeprimidos, las infecciones son mucho más graves y dan lugar a insuficiencia de órgano sólido trasplantado o a enfermedad sistémica por citomegalovirus.
En la neumonía por citomegalovirus a menudo sobreviene la muerte incluso si se instaura tratamiento antiviral, especialmente después de un trasplante de células madre. En los pacientes con SIDA, la infección por citomegalovirus se resuelve generalmente cuando los recuentos de CD4 superan el valor de 100 por milímetros cúbicos, pero se considera un signo de pronóstico grave que los valores no se recuperen hasta esas concentraciones. Gracias por ver este video sobre infecciones virales. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya servido para entender mejor cómo funcionan estos microorganismos y cómo podemos prevenirlos y combatirlos. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Recuerden que la información es poder y que la salud es lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.